Buenas noches, muy agradecido una vez más por sintonizar nuestro humilde programa semana a semana. Hoy vamos a hablar de enfermería y de las enfermeras, porque las enfermeras son una de las pocas bendiciones que tiene el ser humano cuando se enferma, porque no es tratar solamente la enfermedad. Las enfermeras, por sobre todas las cosas, curan al enfermo a través de los cuidados que ellas, no solamente por lo que les indica el médico, sino lo que ellas saben y lo que ellas hacen cuando hay un paciente. La empatía de ellas entonces hace por sobre todas las cosas que el paciente finalmente cure. En fin, hoy estamos con Maravilla Sánchez Ródenas, jefa de enfermeras del aquí en Sejín, donde estamos grabando, y queremos entonces que ella nos hable acerca de lo que es su profesión y cuánto hace que la viene ejerciendo. En fin, vamos a descubrir todos los aspectos de lo que es la enfermería en este país. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por haber venido, porque sé que estás muy ocupada y más en esta época tan horrible. Hoy precisamente, Mavi, una prima hermana en Montevideo, Uruguay, de donde soy yo, a quien quería muchísimo, Cata, le decíamos, falleció por culpa del COVID-19. ¿Qué nos puede decir, en primer lugar, acerca de esto y de las vacunas que se están proporcionando? Bueno, lo ante todo, darte las gracias por la gran presentación que has hecho de la enfermería, que es un placer escuchar hablar así sobre nuestra profesión, porque lo has clavado, es que es tal cual, esos cuidados, esa profesión es nuestro espíritu. Y bueno, siento muchísimo lo del familiar, son situaciones que no nos esperábamos, hace un año, año y medio, si nos llegan a decir que vamos a vivir esta situación con este día a día tan trágico, tan complicado, yo creo que nadie nos lo hubiéramos creído. Queremos ver la luz a través de las vacunas y por eso estamos empeñando todo nuestro esfuerzo en poder aplicar estas vacunas cuanto antes y que toda la población se inmunice cuanto antes. Es un proceso también muy complicado, que requiere de una labor logística muy grande, requiere de un gran esfuerzo profesional, personal, de todos los compañeros, pero bueno, de momento estamos ahí, se van avanzando con los grupos de edad, los grupos prioritarios, tal y como se ha ido estableciendo en los protocolos del Ministerio de Sanidad, y bueno, estamos de momento en la tarea. Mavi, ¿en qué momento descubriste tu vocación y qué te llevó a ser enfermera? Pues hay que remontarse unos cuantos años, tampoco demasiado, No porque muchos. no mucho, porque yo al principio sabía lo que me gustaba, pero no le ponía nombre. Y fue sobre todo en bachiller, con una profesora que tenía de biología, que me conocía, hablábamos, nos relacionábamos mucho, aparte de las clases, y yo le decía lo que me gustaba, tenía claro que tenía que ser algo de ciencias de la salud, pero no acababa de ponerle nombre. Y ella, yo le decía, me gusta cuidar, me gusta tratar a la gente, me gusta acompañar, y ella fue la que me iluminó esa bombilla y me dijo, estás describiéndome una enfermera, estás describiéndome enfermería. Y le dije, pues tienes toda la razón. Y a partir de ese momento lo tuve clarísimo y bueno, hasta el fin. Te cuento como anécdota, y vos nos vas a decir también cómo son los estudios aquí. Te cuento que en Uruguay, en Montevideo, en la capital, yo estudié odontología. Entonces está la facultad de odontología, no es un campus, no es como acá que hay campus que están todas las universidades, no. Allí está la facultad de odontología, detrás está la escuela de enfermería, y detrás de la escuela de enfermería el hospital más grande de Sudamérica, que es el Hospital de Clínicas, así se llama. Pues en mi época de estudiante, hace unos meses atrás,
en la Facultad de Odontología, con compañeros íbamos mucho a la escuela de enfermería. ¿Por qué? Porque en aquella época era prácticamente inadmisible que un hombre estudiara para enfermero. Eran todas chicas. Sí. Entonces los muchachos que estudiábamos odontología, que las teníamos al alcance de la mano, a 100 metros, íbamos todos los días allí. Eran 3 años. Sí. 3 años para recibirse de enfermera. ¿Cómo es aquí en España? Aquí sigue predominando el sexo femenino, aunque hay muchos chicos, muchos compañeros que son enfermeros, pero sigue predominando el género femenino. Pero bueno, aquí actualmente enfermería es un grado de 4 años, se accede a través de selectividad, de la EBAU, o se puede acceder también a través de una prueba de acceso, de un módulo superior. Digo que son 4 años y cuando acabas ya tienes el título de enfermera. Y luego puedes empezar directamente a trabajar o seguir formándote a través de máster, de doctorado o también, como en mi caso, aparte de tener el máster, también con una especialidad de enfermería, que es otra prueba de acceso a nivel nacional, una oposición, y luego son 2 años, 2 años más. En todos los ámbitos, hay quien tiene un supermercado, por ejemplo, y tiene clientes complicados. Un médico puede tener también pacientes complicados que creen saber más que el propio doctor. En fin, ustedes también habrán sufrido, y tú habrás sufrido personalmente más de una vez, el tratar un paciente complicado. ¿Qué has hecho cuando te has encontrado ante un panorama de estos? Es que un paciente se suele complicar a veces, Google perjudica mucho. Buscar en Google sin tener esos conocimientos y creerse lo primero que se lee. También la juventud, nuestra juventud a veces también hace que los pacientes no confíen de principio, y luego su propia experiencia. Y a mí a veces que me dicen, es que yo llevo 20 años haciendo esto. Ya, pero es que las cosas avanzan, los estudios surgen, la evidencia, que es como tenemos que tratar a nuestros pacientes con toda la evidencia científica, va cambiando. Y se soluciona, yo creo, que con tiempo, cuando el paciente ve que tú lo vas acompañando, que le vas dando información, que los consejos, que las pautas que le vas dando, las recomendaciones van surgiendo efecto, van por el camino adecuado, el paciente se acaba relajando, acaba confiando en ti, se crea una relación terapéutica entre ambos, y yo creo que esa es la mejor manera, porque a veces contra una mente que se encuentra más cerrada por el motivo que sea, poco se puede luchar en el momento, sino con el tiempo, ir demostrando que estás ahí, que estás para lo que necesite y que todos los conocimientos que tú le estás transmitiendo son los que va necesitando. Hay muchísima gente, Mavi, que ha estudiado arquitectura, medicina, en fin, pero lo ha hecho pura y exclusivamente para asegurarse un futuro desde el punto de vista económico. Cuando, en mi humilde concepto, lo más importante de todo es la vocación que esa persona puede tener. Porque entonces, cuando empiece a trabajar, entiendo que será muy gratificante para él estar haciendo lo que realmente le gusta. En tu concepto, ¿qué es lo más gratificante para una enfermera? Pues yo creo que lo más gratificante es ver la alegría, la comprensión de nuestros pacientes, cómo ellos confían. En mi caso, que trabajo en atención primaria, estamos muy accesibles a la población. Y yo creo que una cosa muy gratificante es que el paciente viene a buscarte a ti personalmente, porque quiere que le trates, porque quiere que le resuelva una duda, porque te quiere consultar cualquier cosa. Esa confianza que deposita en ti, ese gesto de agradecimiento, por ejemplo, ahora con las vacunas, se vive una alegría en el ambiente, se nota que vienen contentos, que vienen felices, te agradecen muchísimo el trabajo. Yo creo que todos esos gestos, todas esas emociones que el paciente te transmite, para mí personalmente es lo más gratificante. Hace más de 3 meses que mi señora y yo nos vemos a nuestro hijo, que está en Albacete, con su prometida. Ambos son médicos y están en el hospital universitario de Albacete. Y eso en realidad es algo que nos entristece mucho, claro, porque no podían venir cuando estaban las fronteras cerradas, digamos, ¿no? Pero ahora que están abiertas tampoco vienen, porque los fines de semana, por lo general, están los dos en la UCI
del hospital universitario. Yo diría que están regalando la vida en cierto sentido, y es igual que ustedes de aplaudir totalmente. Ellos hacen guardias, ustedes hacen turnos rotativos, ¿puede ser? Nosotros en atención primaria hacemos normalmente trabajo de lunes a viernes por la mañana, pero en ciertas situaciones, como por ejemplo la actual, sí que hacemos a veces turnos rodados, sí que doblamos turnos, porque son necesidades del servicio y así lo requieren. Doblamos muchas tardes para vacunar, otras vamos fines de semana, según cuando caen los días de vacunación. Entonces, habitualmente en una situación normal estaríamos de lunes a viernes, pero ahora en el momento que estamos sí que se hacen turnos extra, horas extra, se hacen tarde, otras veces se doblan, otras veces... Sí. Mavi, la pregunta del millón. ¿Se sienten compensadas? No ya desde el punto de vista económico, que también es importante, pero ¿se sienten compensadas en vuestro trabajo globalizando todo lo que ustedes hacen, lo que no hacen, lo que dejan de hacer y lo que perciben cada fin de mes? Yo creo que a nivel general sí, yo sí que me siento compensada y reconocida. Hay situaciones como en todo, hay veces que se presentan situaciones que tú dices, bueno, esto no puede estar pasando, esta situación, pero a nivel general sí. Ya digo, los pacientes ahora con la vacunación, que somos ángeles, nos dan las gracias, gracias por vuestra profesionalidad, por vuestra forma de tratarnos, y eso te compensa, que es lo que decimos, más que a nivel económico, que yo creo que ninguna de mis compañeras lo hacemos a nivel económico, lo hacemos por ayudar, por salir de esta situación cuanto antes. De hecho, nos ofrecimos, sin saber si íbamos a cobrar más, si no, nos ofrecimos porque lo creíamos necesario, creíamos que teníamos que apoyar un poquito más, ofrecer un poquito más ese granito de arena. Entonces yo creo que a nivel general sí. Sí que es verdad que hubo un punto, si te soy sincera, de la pandemia, que al principio era todo reconocimiento y después hubo un punto que la gente se quejaba mucho, sin darse cuenta que el trabajo lo seguíamos realizando igual, en las mismas situaciones. Yo creo que son fluctuaciones, igual que nuestros ánimos personales van cambiando, hubo un momento de la pandemia que la gente como que había olvidado todos los aplausos de los sanitarios, había olvidado todo el agradecimiento que le daba y exigía unos niveles que eran incomprensibles en ese momento. Después se han vuelto a calmar los ánimos y ahora estamos, yo creo, que otra vez reconocidas porque se está viendo que la vacunación en gran parte el peso lo lleva enfermería. Yo ya estoy vacunado, a pesar de que no he cumplido 40, ya me dieron las 2 dosis. A mi señora la primera. Sí. A mí me dieron la Pfizer. Sí. Y a mi señora la AstraZeneca. Uh-huh. ¿Qué opinión tenés acerca de esta segunda? Pues mira, me encanta hablar de eso porque los pacientes vienen y me dicen, ¿cuál me pone, la buena o la mala? Y yo siempre les digo, todas son buenas. AstraZeneca no es mala, se le ha dado una publicidad excesiva, efectos adversos ocurren siempre, pero esa vacuna tiene todos sus estudios, tiene toda su participación, todo su tamaño muestral, todo su seguimiento, igual que Pfizer, igual que Moderna, igual que cualquier otra. Se le ha dado un bombo, por llamarlo así, en televisión, que creo que no le ha hecho justicia. Es una vacuna, como digo, que está en todos los ensayos. De hecho, se ha seguido revisando después todos esos efectos adversos relacionados con trombos, se han seguido estudiando después para que no haya el mínimo peligro. Y creo que se le ha hecho un flaco favor a la vacunación porque mucha gente venía con miedo, mucha, y aparte de venir con miedo, otra tanta ha rechazado. En nuestro caso, al ser pueblo, se veía un poco menos de rechazo, pero sí que compañeros de grandes ciudades, el porcentaje de ausencia ha sido mucho mayor. Fíjate que otra de las preguntas, lo hablamos hace muy poquito, que lo conocerás porque es de aquí, de Sejín, el psicólogo Juan del Amor Moya. Yo le contaba que en los últimos 20 años han habido, por llamarlo así, un montón de pandemias. Uh-huh. Porque desde las vacas locas, por ejemplo, al fin del mundo de Nostradamus, a otra pandemia parecida a la del COVID, que no sé qué número tenía, no era el 19, creo que era el 2, no sé. En aquellos momentos, sí, la radio, la televisión, los medios de comunicación hablaron acerca de esto. Pero ¿a ti no te parece que
se está exagerando demasiado y asustando a la gente, que es lo principal que no se debería hacer? Sí, yo creo que hay que dar información veraz, correcta, actualizada, pero no puede ser en todos los programas, a todas las horas, vacunación, cifras, cómo se hace esta vacuna, qué mecanismo tiene, en todos los programas, porque hay gente que dedica mucho tiempo a ver la televisión y está constantemente escuchando, y a veces son informaciones un poco complejas de mecanismos de acción de vacunas, de efectos adversos, y a veces se tergiversan un poco esa información cuando lo escuchas en una cadena, luego lo escuchas en otra, este experto habla, creo que llega a ser un poco excesivo. Hay que dar toda la información, la población tiene que estar informada con una información que sea veraz, que sea adecuada, actual, pero sin saturar, que parece que ya no hay otro tema del que hablar. Después de cada guardia, tanto nuestro hijo, con mi señora Ana y yo, cuando sale de la guardia nos habla, y nuestra nuera, Consuelo, también, y nos cuenta siempre si la guardia fue buena o fue mala. Nunca le preguntamos por qué él tilda a unas de buenas y a otras de malas. Entonces, ¿cómo vos te sentís realizando guardias y qué diferencias hay entre unas y otras? Bueno, las guardias de antes no tenían nada que ver con las de ahora. Las guardias de antes tratábamos patología común, ¿vale? Sí que nos podía venir alguna patología un poquito más urgente, pero bueno, ahora en las guardias hay mucho tema COVID, mucha sintomatología COVID. Yo creo que él se decanta hacia una guardia buena o mala en función casi siempre del aspecto emocional, porque no es lo mismo que un paciente te venga con algo claro, una situación clara, sino que a veces te vienen pacientes que son contactos de alguien, que tienen algunos síntomas y traen problemas personales detrás. Entonces tú ahí te implicas y eso te deja tocado al final de la guardia, porque son muchos pacientes, son muchas historias. Entonces, ahora nuestras guardias son un no saber qué va a pasar. Puede ser un día tranquilo, pero puede ser que otro día no pare, estés constantemente haciendo pruebas, estés ya haciendo llamadas telefónicas que son agotadoras. Parecen que estamos detrás del teléfono sin hacer nada, pero detrás de un teléfono no se para, que si te cogen el teléfono, que si no. Todo eso está detrás de la guardia. Y a eso se le suma todo lo que tratábamos antes, toda la patología común, toda la patología urgente, entonces pueden llegar a ser complicadas. Para el médico, ¿qué es el juramento hipocrático? El juramento hipocrático que los médicos realizan es un juramento, digámoslo así, una promesa que tienen a la hora de tratar a sus pacientes, de buenos hábitos, de buen comportamiento, de hacer siempre el bien hacia el paciente, de ese secreto profesional. Ese es el juramento. Ahora, en cuanto a ustedes, las enfermeras, ¿existe un juramento de Florence Nightingale? Florence Explicarle Nightingale a la gente. Es nuestra diosa, es la diosa de enfermería, fue la gran precursora, fue una enfermera británica, también estadística y matemática, que realizó muchos trabajos y dio mucha luz a la enfermería en aquellos años en los que no estaba desarrollada. Su obra más representativa es Notas de enfermería y en ella nos habla sobre la importancia que tiene la higiene, la alimentación, la luz, el ambiente del paciente. Ella trabajaba en un hospital, bueno, estuvo en la guerra de Crimea y demás, pero trabajaba en un hospital que es el Hospital St. Thomas de Londres y ahí ponía en práctica todos estos cuidados. Ella veía cómo teniendo una correcta higiene, una correcta temperatura, un ambiente, la luz, los pacientes, además del tratamiento médico, necesitaban todos esos aspectos para mejorar. Entonces sentó nuestras bases. A partir de ahí surgieron teorías de enfermería, surgieron todos los proyectos. Por eso Florence Nightingale es nuestra pionera principal. Yo te preguntaría si, en tu concepto, la empatía es la esencia de una buena enfermera. Te pregunto esto porque a veces vas a comprar, en mi caso, una camisa, un pantalón, o en el de tu novio, que nos está mirando aquí, y que vino como público. Hay veces que vas una vez a esa tienda y no volvés, porque no te trataron con empatía. Para ti es importante en las enfermeras
esa empatía con los pacientes? Totalmente. Yo creo que la empatía es una de las bases de enfermería. No digo que otras profesiones no la tengan, pero nosotros en enfermería, por el trato tan cercano que tenemos, estamos siempre a pie de cama con el paciente, nosotros en atención primaria estamos siempre con él. La empatía es algo fundamental. La empatía, el saber ponernos en esa situación que está viviendo, acompañarlo, guiarlo, es lo básico y, como dice, el paciente lo nota cuando es bien tratado, cuando se preocupan por él, porque tú puedes tratar a un paciente dándole las pautas terapéuticas sin más, o puedes darle esas pautas fijándote en su entorno, en su vida, en su situación personal, su situación laboral. Eso es empatía, es ponerte en la situación de ese paciente y intentar guiarlo, intentar apoyarlo para que el tratamiento sea mucho más efectivo, en nuestro caso, por ejemplo. Ahora, yo no le dije a ustedes al comenzar que ella está en el ambulatorio aquí se llama así, ambulatorio de Sejín, porque el hospital más cercano está a 7 kilómetros en Caravaca de la Cruz. Ella, reitero, trabaja allí como jefa de enfermeras. ¿Cuántas enfermeras hay aquí en Sejín? ¿Y de qué modo? Ojo, no estoy hablando del dedo, de que fulanita o fulanita, ¿me entendés, no? Sí. ¿De qué forma entran a trabajar en el ambulatorio y cuántas son las muchachas que, dicho sea de paso, mi señora y yo las queremos a todas muchísimo? Contanos. Bueno, quería hacer una puntualización. Nuestra coordinadora de enfermería, Mara Villaludeña, es mi compañera, ella es la supervisora de enfermería, ¿vale? Yo soy una enfermera más del equipo. Y somos, creo que 13 actualmente en el equipo. Y bueno, aquí en el sistema público, como es el Centro de Salud de Sejín o cualquier centro del Servicio Murciano de Salud, no hay entrevistas, va por un sistema de bolsa, por una puntuación, donde nosotros vamos aportando méritos, donde puntúa el expediente académico, los cursos que hemos realizado, el tiempo que hemos trabajado, si hemos presentado publicaciones en congresos, si hemos escrito libros, publicaciones, máster, doctorado. Puntúan muchísimas cosas, nosotros vamos aportando méritos y desde servicios centrales del Servicio Murciano de Salud es donde, cuando nos llega nuestra puntuación, nos llaman para ofertarnos ese contrato. No hay una entrevista presencial, no hay nada a dedo, no debería. Va todo a través de una bolsa con una puntuación y un orden correlativo de unos compañeros con otros, y cuando llega nuestra puntuación es cuando nos llaman. Ahora bien, Mavi, por acá tengo anotados unos conceptos, unos vocablos que atañen a la enfermería. Antes de comenzar la entrevista, me aclaraste algo acerca de esto. Son 9 roles de la enfermería. Dice: enfermero, cuidador, tomador de decisiones, comunicador, gestor de la atención, defensor del paciente, profesor, consejero, consumidor de investigación y agente de cambio. ¿Esto sigue igual o han cambiado estos conceptos? Esos 9 roles que tú describes se incluyen dentro de 4 funciones básicas. Las 4 funciones básicas de enfermería es la función asistencial, el trato con el paciente, nuestras consultas, nuestras curas, nuestros domicilios, nuestro trato asistencial propiamente dicho. Por otra parte, la gestión, coordinadores, supervisores, jefes de área, en el mismo centro la gestión del propio centro. La tercera sería investigación y la cuarta sería docencia, ¿vale? Esas son las 4 funciones básicas donde todos esos roles se incluyen y son las 4 que se destacan de enfermería. Hemos dicho la parte asistencial del trato con el paciente, la gestión de los centros, la parte investigadora, muy importante también para el desarrollo de la profesión, de la enfermería, que se vaya avanzando en conocimiento de enfermeros, y la docencia. Tampoco podemos olvidar el formar, el ofrecer cursos en máster, en nuestros alumnos de enfermería, nuestros alumnos de especialistas, de VIAIR. Entonces son las 4 funciones básicas que ahora mismo se engloba todo. Para terminar la primera parte de la entrevista, entonces quisiera que le dijeras al televidente los años que haces que estás ejerciendo esta maravillosa profesión
y si estás contenta y querés parar o seguir toda tu vida con la enfermería. Yo acabé la carrera en 2015, o sea que son 6 años lo que tengo ahora mismo de experiencia y por supuesto que no quiero parar. A mí me encanta la enfermería, para mí trabajar es un placer. Es raro el día que yo puedo ir molesta a trabajar y si es por algo, no es por algo profesional, sino algún motivo personal. Yo quiero seguir trabajando de enfermera. Yo siempre digo, si me tocara la lotería, daría igual, yo seguiría trabajando porque me gusta, porque yo disfruto, porque mi trabajo para mí es mi pasión, que me gusta. Ahora, sí, la última pregunta de esta primera parte. En Uruguay yo te dije que hay una escuela de enfermería en la capital, en Montevideo, a pocos metros inclusive de mi casa paterna. Aquí en España, por ejemplo, en cada comunidad autónoma hay escuelas de enfermería, o dónde van ustedes, de acuerdo a vuestra situación geográfica, a estudiar esta profesión. Sí, normalmente en todas las comunidades hay. De hecho, aquí en Murcia, por ejemplo, tenemos de la universidad pública, la Universidad de Murcia, tenemos la sede en Murcia, sede en Lorca y sede en Cartagena. Y luego tenemos la universidad privada, UCAM, la de San Antonio. Es decir, dentro de la misma comunidad, a pesar de ser una comunidad chiquitina como en Murcia, tenemos 2 con diferentes delegaciones. En el resto de comunidades yo diría que en casi todas también lo hay. Puede ser que en alguna en concreto no esté, pero creo que en casi todas las comunidades sí que la tenemos. De quienes fueron, y me voy a la última otra vez, de quienes fueron compañeras tuyas o compañeros Sí. en tus estudios de enfermería, ¿están todos trabajando? Sí, todo. Todos trabajando y actualmente bien. La situación que hemos tenido es muy trágica, ha dado mucho trabajo, entonces actualmente sí que están todos trabajando. Antes de la pandemia sí que podía haber algún compañero que hubiese acabado un contrato y estuviese esperando otro y demás, pero actualmente están todos trabajando. Muy bien, terminamos aquí la primera parte de la entrevista y en muy pocos segundos, entonces seguimos Vale. con la segunda parte. Hasta ahora.